Dale, Ahora arranca. de nuevo, bueno, buenas tardes a todos, hermosa jornada. Somos muchos y dos instituciones hermosas desde dos regiones turísticas de acá de Córdoba, Santa Rosa de Calamuchita y Altagracia de Parabachasca, la región Parabachasca. Bueno, yo soy María Belén Sismondi, profesora de la Cátedra de Práctica Profesional de tercer año del Instituto Superior Santa Rosa de Calamuchita, conjuntamente con los alumnos de tercero que tienen la cátedra, decidimos organizar este evento, bueno, inusual, y realizar una práctica innovadora totalmente para los chicos. Ellos son los que se encargaron absolutamente de todo, de los medios de comunicación, de las redes, de convocar a todos los participantes. Yo simplemente, conociendo a la licenciada Alejandra, la invitamos, ella se ofreció solita, me dijo, vos sos profe, y nomás se ofreció desinteresadamente, con el único interés de aportar a la educación, que eso está buenísimo. Ya les va a contar Alejandra todo lo que hace en estas difíciles épocas para nosotros, los agentes de viajes, entre otros sectores del turismo. Bueno, Alejandra es licenciada, Alejandra Barzani, es presidente de ABAESE, Asociación de Agentes y Agencias de Viajes Pymes Argentina, licenciada en Economía, licenciada en Administración, recibida en la UBA, Universidad de Buenos Aires, técnica en Turismo, recibida en la Universidad de Belgrano, magíster en Derecho de Turismo, recibido en la Universidad de Buenos Aires. Tiene su empresa de viajes y turismo hace 28 años, así que es más que conocedora de nuestra actividad, y ya les va a contar todo lo que se está haciendo en esta época. Son quienes están mediando conjuntamente con el Ministerio de Turismo de la Nación para lograr que los agencieros y todos los sectores estemos un poquito más tranquilos mediante esta incertidumbre. Bueno, en este caso, por sobre todas las cosas, queremos agradecerle especialmente a Alejandra por estar dispuesta al aporte de la educación, agradecer al director, nuestro director del Instituto Superior Santa Rosa de Calamuchita, Luis García, quien aceptó abiertamente esta práctica, porque, o sea, no es una práctica normal, ¿no? O es normal, pero bueno, es nueva para todos nosotros. Los chicos trabajaron muchísimo para todo esto. Esto no es fácil, como ustedes estarán observando, y es totalmente virtual, y es una práctica nueva para ellos, así que estamos muy contentos de haber tenido este éxito con la mayor cantidad de los participantes. Agradecemos infinitamente a que se haya sumado la Escuela Superior de Turismo José Fernando Ferrari, a cargo del director Nicolás Ábalos, quienes están todos los alumnos también, o parte de ellos, y así, bueno, permitirnos innovar y desarrollar esta práctica. Y también muy agradecidos estamos al Ministerio de Educación, dependiente del gobierno de la provincia de Córdoba, quienes están al tanto de esta práctica y también nos permitieron poder llevarla a cabo. Bienvenida Alejandra Barzani, y te dejo toda la jornada de capacitación. Turismo post pandemia, título puesto por Alejandra en esta fría tarde. Adelante. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a ustedes por haberme invitado también a que hable con sus alumnos, ¿no? Que es el mayor capital que tiene toda institución, ya sea pública o privada. Vos estabas hablando justamente del tema de colaborar con la institución. Nosotros justamente, como asociación, le damos muchísima importancia a la parte, a todo lo que es la profesionalización del sector, al punto que las personas, esto para que entiendan un poquito, ¿no?, de la esencia de nuestra asociación, al punto que todo el que acceda a un cargo directivo en nuestra asociación, como presidente, vicepresidente, secretario, prosecretario, tiene que estar titulado en turismo. Tiene que tener título ya sea de técnico o de licenciado en turismo o alguna carrera afín, ¿no?, que esté aprobada por el Ministerio de Educación
de la nación. Y después otro punto que quería destacar, que vos hablabas lo que a ustedes se les dificultó hacer todo esto de manera virtual, nuestra asociación se maneja de todo de manera virtual. Es la esencia de nuestra asociación, justamente. Y el estatuto fue aprobado por la Inspección General de Justicia, IGJ, que sería la Inspección General de Justicia, fue justamente aprobado para que podamos hacer absolutamente todo de manera virtual. No es difícil, la virtualidad hoy les permite acercarse a un montón de lugares donde antes era impensable acercarse, les ahorra tiempo. Entonces tienen que tomar la tecnología, hay que tomarla como un aliado y no como un enemigo. Nosotros seguimos siendo todos empresas tradicionales, empresas que están en un barrio, en una ciudad, en una provincia, pero nos valemos de la tecnología para atender a nuestros clientes, ¿sí? Les damos un valor agregado. Es decir, entonces, el cliente, hoy, el que está hoy el que está atendiendo a un cliente, hoy, sin ir más lejos, hoy a los clientes para las reprogramaciones y cancelaciones, los estamos atendiendo a todos de manera virtual, porque no hay manera de atenderlo de manera presencial. Entonces los atendemos o por Zoom, o por Meet, o por teléfono, WhatsApp, videollamada, Skype. Hay miles de maneras de poder atenderlo. Lo importante es que ustedes sean amigos de la tecnología, que la utilicen a su favor, y que no somos una empresa online, las agencias de viajes PYME. Y esto es muy importante, porque el Big Data, que es de lo que se vale la online, no capta las emociones de las personas. En cambio, nosotros sí captamos las emociones de nuestros clientes, ¿sí? Y bueno, dicho todo esto, no sé si Mariano, que levantó la mano, no sé si quiere hacer una pregunta. Si no, yo les hago un breve resumen y después sí empezamos directamente con preguntas. Pues yo les dije a las chicas que me parecía mejor que nos manejemos con preguntas para que sea más entretenido. Perdón, no sé, chico Mariano, Alejandra. Las preguntas, la modalidad sería que las escriban por el chat y después las vamos a ir preguntando, así no hacemos lío de quién levantó la mano y quién no, directamente las escriben y yo las voy leyendo. Ah, perfecto. Sí, pues yo vi una manito levantada y por eso, entonces le bajamos la mano. Espera. Bueno, entonces, básicamente les voy a contar un poquitito qué está pasando ahora con el turismo, cómo fue evolucionando todo, ¿no? Nosotros, es decir, el coronavirus en realidad empezó a hablarse del mismo aproximadamente en diciembre o un poquito antes, pero era como que era todo muy lejano para nosotros, es decir, para lo que es todo América, ¿no? Tanto América del Norte como del Sur, como América Central. Es decir, estaba como primero empezó en China y después se empezó a expandir hacia Europa. Esto era obvio que iba a pasar eso porque al hacer mucho frío en esa época del año, entonces como que las enfermedades normales que trae el frío se potencian con este nuevo virus. Y tuvimos un problema que fue que la Organización Mundial de la Salud se tardó en declararlo pandemia. Esto fue muy perjudicial para las agencias de viajes, porque nosotros, las líneas aéreas decían, no, como no lo declararon pandemia, yo sigo volando. Y si vos me devolvés el viaje y perdiste el pasaje completo, o en el mejor de los casos, pagás una multa. Entonces, esto también fue un perjuicio para nuestra actividad, porque para el momento, el día que se dijo, es decir, se declaró pandemia, habían pasajeros que estaban en destino y que habían viajado porque les decían de que no era una pandemia, que era una simple enfermedad, en principio. Bueno, a partir de ahí empieza todo el proceso, que todos habrán visto, que empiezan las repatriaciones, que al día de hoy siguen las repatriaciones, porque
esto termina siendo, como todos vieron, un problema mundial, donde ya no estamos hablando solo de repatriaciones de la persona que fue a vacacionar, sino que acá hubo también personas que habían viajado por trabajo o para estudiar en una universidad, y se encontró que por este tema de la declaración de la pandemia, que se cerraron las universidades, es decir, o que en los trabajos donde los habían empleado ya no los necesitaban. Entonces toda esa gente que había viajado por otros motivos también quiere volver, porque cada uno quiere volver al país donde vive, donde se siente seguro. Bueno, y a partir de ahí empezó toda la odisea con el tema que al día de hoy seguimos reprogramando los viajes de los pasajeros. Algunos han pedido devoluciones y otros, es decir, aceptan las reprogramaciones. Ahora, acá hay una realidad. Es imposible devolverle el dinero a todo el mundo, porque se quebraría directamente la industria a nivel mundial, si se le devuelve a todos. Por eso es que las diferentes compañías empezaron a ofrecer reprogramaciones más flexibles. Como por ejemplo, hay compañías que hoy ofrecen, es decir, reprogramaciones hasta fin del año que viene. Porque hay muchos pasajeros que dicen, yo hasta que no salga una vacuna, no viajo ni loco. Y otros dicen, no, a mí en cuanto se abra la frontera salgo corriendo. Es decir, pero hay que contemplar a todo tipo de pasajeros. Bueno, entonces, en base a eso, empezamos primero por todo lo que es reprogramaciones. Ahora, nuestro gobierno decidió que hasta el 1 de septiembre iba a tener cerradas las fronteras para que nadie pueda entrar ni salir, salvo los vuelos de repatriación o algún caso específico. Con eso, en cierto modo, se logró quizás un poquito que las líneas aéreas empiecen a flexibilizar sus políticas, porque hasta ese entonces las líneas aéreas nos decían tenés que marcar para salir antes del 30 de agosto, por dar un ejemplo. Y se nos iba la fecha y otra vez había que reprogramar. Entonces, por lo menos, bueno, ahora con eso es como que uno ya sabe que no va a emitir nada hasta antes del 1 de septiembre. No obstante, la mayoría de las agencias estamos reprogramando en la medida de lo posible, ya depende del destino, para enero en adelante. Obviamente, si un pasajero se va a Europa, hay que contemplar el clima, uno no lo puede mandar a Europa en enero, lo reprogramás a partir de marzo. Pero si un pasajero quiere viajar al Caribe, vos podrías pensar en enero o febrero, porque el clima es benévolo ahí. En base a esto, nos vimos todos muy perjudicados, porque si bien yo puedo reprogramar un viaje, ¿qué pasa con los contratos de viaje? Porque uno cuando vende un viaje tiene que hacer un contrato de viaje. Entonces, ¿qué pasa? El pasajero quiere seguridad. Entonces, para que haya una cierta seguridad, ¿qué necesitamos? Protocolos. Entonces ahora, nuestro país recién ahora empezó a trabajar en los protocolos. Ya salieron el protocolo que está de hecho en nuestra página web, la página de la asociación, si entran, que es abaese.org.ar, hay una parte que dice COVID-19 y ahí pueden acceder a recomendaciones que nosotros damos. Por un lado, una solapa que está toda con gráficos, bien ilustrada, sobre las recomendaciones para agencias de viajes, pero después aparte subimos 3 protocolos que ya salieron, que son los oficiales, los que hizo el Ministerio de Turismo, que están subidos. El protocolo de el que es para agencia de viajes, que salió ayer, el protocolo que es para alojamientos turísticos, y el protocolo que es para gastronomía. Esos 3 protocolos los pueden ver desde la página del Ministerio de Turismo o desde nuestra página, ¿sí? Y después algo muy interesante que salió esto hace una semana, un sello de seguridad global. El que impulsó ese sello de seguridad global es el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. Pero a la vez ese sello está avalado por la Organización Mundial del Turismo. Entonces,
ese es un sello que te hace que vos tengas que cumplir ciertos protocolos de seguridad e higiene. Entonces, el que adquiere ese sello puede calificar. Ese sello, ¿quién lo puede adquirir? Lo puede adquirir una ciudad, lo puede adquirir una empresa privada, llámese hotel, micro, empresa de barco, línea aérea. Entonces, la agencia de viajes mismo de uno lo puede adquirir ese sello. Es cuestión de ir y tramitarlo y mostrar todos los protocolos que uno está haciendo, que uno está cumpliendo, para que ellos te lo aprueben y te dé algo así como un certificado de calidad. Es como cuando uno se adhiere a las normas, a las ISO o a las IRAM, sería lo mismo, nada más que esto lo estaría haciendo a nivel mundial, como que uno tendría una certificación a nivel mundial. Y después, no sé qué otro temita querés que toque, y si no, directamente las preguntas. Es decir, yo acá hablé de la generalidad para darles pie a que me hagan preguntas. Bueno, empiezo con las preguntas. Bárbaro. La primera que nos escribieron fue: ¿cómo será la modalidad del turismo teniendo en cuenta las actividades más buscadas y recomendadas? El turismo va a cambiar por completo. Empecemos por ahí. Es decir, hay que ir hacia una nueva normalidad. El primero y principal, tenemos que pensar que el pasajero va a tener que tener cuidado qué y cómo contrata y en dónde lo contrata. ¿Por qué? Porque cuando uno ahora vaya a viajar, va a tener que saber todo lo que va a exigir el otro país, el país al que uno va a ir para entrar. Y aún aunque sea un viaje entre provincias, tenemos que ver todas las exigencias que va a tener cada provincia. Porque ahora, ¿qué va a pasar? Es decir, tienen que haber obviamente protocolos de seguridad e higiene, pero también hay que tener en cuenta que algún país hay que ver si no te exigen, como por ejemplo en el caso de Islandia, que Islandia que dijo, yo libero el turismo a todo el mundo. Ahora, el que llega acá en avión a nuestro país, lo que va a tener que hacer, le vamos a tomar la temperatura por un lado, como todo el mundo, pero le vamos a hacer el test del COVID. Y ese test lo tiene que pagar el pasajero cuando llega. Porque si no hace ese test, lo vamos a confinar a 14 días de cuarentena. Entonces uno va a tener que evaluar qué es lo que uno prefiere hacer. Estamos hablando que un test ronda los $200. Entonces es un costo adicional para nuestro viaje, ¿sí? O por ejemplo, en su momento España dijo que obligaba a todo el mundo a hacer cuarentena. Entonces uno va a tener que estar alerta a ver a qué país va a ir. Y quizás, es decir, calcular el tema del test como un costo del viaje, ¿no? Y hacérselo. Porque entre pagar $200 un test, una persona que se va al exterior, y quedarte 14 días confinado, claramente te conviene que te hagan el test, ni hablar. Con la posibilidad de que te pueda dar positivo, y si te da positivo, olvídate de poder seguir tu viaje en esa ciudad, ¿no? Y después yo pienso que la gente se va a empezar a volcar más a destinos que no sean tan masivos. Es decir, que al principio al menos, hasta que salga la vacuna. Porque todo esto, si sale la vacuna, se empieza a volver lentamente a la normalidad. Es decir, y también va a depender mucho de cada país, ¿no? La situación económica de cada país. Porque no es lo mismo la vuelta a la normalidad de una persona que vive en Europa con un determinado poder adquisitivo y economías que no están tan castigadas, que como nosotros, que estamos en una economía que ya viene castigada, es decir, y que la gente es decir, que no es que venía, esta no era una economía sana, la que nosotros teníamos. Entonces, como que se agrega otro condimento más, que por más que uno quiera viajar, si uno se quedó sin trabajo por esta cuarentena, es decir, se está comiendo los ahorros y hay que ver cuánto dinero le va a quedar disponible para poder viajar a donde quisiese viajar, ¿sí? Pero pienso que la gente va a empezar en principio a elegir, sea al exterior o en Argentina, van a empezar a buscar lugares que tengan poca concentración de gente. Y otra cosa también importante, por ejemplo, si uno va a un all inclusive,
olvídense del all inclusive como era hasta ahora. Es decir, se terminó el desayuno buffet, se terminó el almuerzo buffet. Es decir, ¿en qué sentido? Si hoy va a seguir un desayuno buffet o un all inclusive, va a haber alguien que te va a servir esa comida. Vas a poder comer de manera ilimitada, pero es impensable que alguien se pueda ir a servir por sus propios medios la comida, porque si una persona llega a estornudar o está hablando con otro y larga la más mínima saliva, puede contaminar toda la comida. Entonces ya los protocolos que están haciendo los hoteles están poniéndose barbijo, el mozo se va a acercar con barbijo y la persona se va a poder retirar el barbijo en el momento de comer. Pero en los espacios cerrados hay que estar con barbijo, inevitablemente. Perfecto. Bien, la siguiente pregunta es, ¿qué sector turístico, relacionado con esto, qué sector turístico tiene más posibilidades de recuperación más rápido, ¿no? Va a depender en dónde. Si lo hablamos sobre nuestro país, el primero que se va a empezar a recuperar va a ser el turismo receptivo. Es decir, y cuando hablo receptivo, me refiero no al que, es decir, a ver, el receptivo, pero más bien el nacional. No sé si ustedes saben cuál es la diferencia entre turismo receptivo y turismo nacional. Turismo receptivo es el turismo, se le dice al turismo que se recibe gente del exterior. Y el turismo nacional es cuando un argentino viaja dentro de la Argentina. Entonces, me corrijo, el primero que se va a reactivar va a ser el turismo nacional, porque para yo tener turismo receptivo necesito que vengan extranjeros de afuera. Y en principio, lo primero que se va a abrir va a ser el turismo entre las provincias, y después se va a abrir recién el turismo para gente que venga de afuera, que va a ser en el mismo momento que nosotros podamos salir. Eso. Entonces, ese para mí va a ser el primero. Y turismo receptivo no siempre conlleva el uso de agencias de viajes, es decir, el turismo dentro de una misma provincia, el turismo nacional, porque ¿qué va a pasar? Van a estar los pasajeros, muchos, que por miedo al contagio no van a querer tomar un avión o no van a querer tomar un micro y van a preferir ir con su auto. Y la persona que va con su auto va directo a consumir el hotel. Entonces, si pasa eso, ahí el más beneficiado, es igual, el primero en reactivarse va a ser el hotel, digamos. Y después yo creo que se van a reactivar primero los hoteles, los más chiquititos, creo que antes que los grandes. ¿Hay alguna propuesta a nivel nacional para incentivar el turismo interno? Es otra pregunta. Ahora estaban haciendo, desde el Ministerio de Turismo, a través del PASIT, iban a sacar, es decir, todavía tiene que salir, ¿no? Porque están ahora viendo, en la Cámara de Diputados se está viendo proyectos de ley de emergencia turística. De hecho, hay 13 proyectos presentados en la Cámara de Diputados y 6 proyectos presentados en la Cámara de Senadores. Entonces, se pretende hacer un único proyecto, sacar un único proyecto, pero todos los proyectos básicamente concuerdan en que tienen que hacer políticas para alentar el turismo dentro de la Argentina, para atraer atraer tantos turistas de otros países como para que el mismo argentino viaje dentro de la Argentina. Y además, ayer nos pasaron que el Ministerio de Turismo presentó otro proyecto más, que también pretende incentivar el turismo nacional. Es decir, todos los proyectos de emergencia turística contemplan incentivos para el turismo nacional. No hay que olvidarse una cosa que es más que importante, que esto creo que es un dato importantísimo. El turismo en Argentina representa el 10% del Producto Bruto Interno. Cuanto más un país, cuanto mayor Producto Bruto Interno tiene, es porque la gente está mejor, explicándolo en fácil, ¿no? Significa que los ciudadanos están mejor, es decir, y que a la vez la gente tiene empleo. Es decir, si a vos te cae el Producto Bruto Interno, la gente significa que se está quedando sin trabajo. Es decir, porque hay menos, porque justamente es lo que representa los servicios y
es todo lo que está representando toda la actividad económica de un país, ¿sí? Entonces, sí, hoy no sé si vieron que ayer hablaron de que el Producto Bruto Interno había caído como un 5% en el primer trimestre antes que se declare la cuarentena. Quiere decir de que ahora cuando lo vuelvan a medir va a ser peor todavía, porque con todo el parate que hay a nivel nacional, de un montón de negocios y comercios y empresas paradas, no solo turismo, de todas las áreas, va a ser, creo que va a caer más todavía. Y bueno, y eso no es muy bueno, ¿no? Hoy ya hay mucha gente que se está quedando sin trabajo. Claro, en cuanto a eso, la pregunta que sigue es, en cuanto a las agencias de viajes, ¿cómo afrontan esta situación? Bueno, las agencias de viajes estamos sumamente complicadas, muy complicadas. Tienen que pensar que en todo el país hay 5.450 agencias de viajes. Nosotros cuando hicimos una encuesta al principio, al mes que empezó la cuarentena, muchas agencias nos habían puesto que sus ahorros les alcanzaba para aguantar sin trabajar un mes, otra 2 meses y la mayoría entre 1, 2 y 3 meses. Así que imagínense. Después pasó que el Ministerio de Turismo sacó una resolución por la cual te daba 2 posibilidades, porque acá tenemos también otro tema. El 75% de las agencias de viajes alquilan el local donde están, no son propietarios. Y ese es un costo muy alto. Entonces el Ministerio de Turismo sacó una resolución en la que permitió que el que quisiese podía cambiarse a local virtual. ¿Qué significa eso? Que vos dejás de mantener tu infraestructura, tu oficina, y tenés que tener una página con dominio tour.ar de tu agencia, y de esa manera vos seguís siendo agencia de viajes. Esto era solo para el que ya tiene legajo, no para el cabre nuevo. Es decir, vos seguís atendiendo, atendés desde tu teléfono, tu casa, lo que sea, todo de manera virtual, y te ahorrás al menos todo lo que es el alquiler del local con todo lo que eso implica. Ya de movida, local virtual, hasta la semana pasada, había más de 200 agencias que habían pedido local virtual. Esto se los traduzco de esta manera. Si no hubiera estado el local virtual, esas 200 o más ya hubieran cerrado. Se pueden bancar un poco más porque ahora dejaron de pagar eso. Después, un montón de agencias que tienen empleados están cobrando el ATP. Acá lo mismo. Esas agencias, si no hubieran, el ATP es el sueldo complementario, ¿sí? Que les pagan la mitad del sueldo de los empleados, en la mayoría de los casos es la mitad del sueldo. Y a la vez, algunos que como no hay trabajo, arreglaron con los empleados para no pagar, es decir, para pagar, hicieron acuerdos privados, ¿no? Donde si la persona no está trabajando, arreglaron por el 75% del sueldo, esto está arreglado con el Ministerio de Trabajo y demás. Entonces, es decir, ya no están pagando el 100% del sueldo de un empleado que en definitiva no está trabajando, ¿sí? Y que uno, es decir, el gobierno dio este ATP justamente para que la gente no despida a los empleados. Pero acá volvemos a lo mismo. Si no existirían estos ATP, ya tendrías despidos masivos de gente, porque es decir, es inviable tantos meses sin tener un solo ingreso. Y después otros pudieron adquirir el crédito a tasa cero o crédito al 24%, depende del caso, que estos créditos a tasa cero hay que tener en cuenta que son una aspirina. ¿Por qué? Primero porque era una suma que realmente es baja. Y segundo, porque lo tenés que empezar a devolver en octubre. Y todavía en octubre no creo que haya ingresos como para pagar todo lo que uno está ahora endeudándose, más el crédito, más los gastos que van a venir nuevos y que siguen viniendo todos los meses. Es compleja la situación. Es decir, y vender a futuro, algunas agencias están vendiendo a futuro lo que son los vuelos flexibles, pero bueno, no todos estamos haciéndolo,
eso depende de cada uno, y de cuánto cada uno pueda, digamos, de cuántos ahorros tenga cada uno para aguantar sin ningún tipo de ingresos, ¿no? Porque no es tan simple con vender algo en medio de la incertidumbre, por más que sea flexible. Es decir, es complejo, es complejo. Espera, saca el micrófono. Sí, ahí está. Bien, la siguiente se refiere ya a una pregunta específica sobre si el turismo rural será el turismo más elegido después de la pandemia. A ver, no sé si será el más elegido, porque para eso van a tener que hacer mucha publicidad, es decir, y contarle a la gente de qué se trata el turismo rural. Porque, es decir, vos para imponer un producto, tenés que hacer mucho marketing. Esta es la realidad. Y el turismo rural, es decir, la gente en realidad no lo conoce demasiado. Y también, es decir, no te olvides que cuando hablamos también de, por ejemplo, vos te vas a una estancia, también tiene que cumplir todos los protocolos. Y hay que ver cuántos lugares, es decir, o estancias o cascos hay disponibles y cómo están con los lugares. Y no tienen tanta capacidad. ¿sí? Y cuando llega el momento de hacer las actividades dentro del lugar, también hay que ver si tienen también toda la logística para poder hacer, es decir, para poder hacer todas las actividades. Porque te están diciendo que tengas cuidado con la cantidad de personas que hay en cada lugar. Eso corre también para todo. Salvo lo que ahí podrías quizás, lo que yo diría más que lo que capaz que va a atraer más a la gente, más que el turismo rural, el hecho de ir quizás a cabañas. Es decir, porque una cabaña en un lugar que no necesariamente tiene que ser, es decir, un lugar rural, ¿sí? Una cabaña también la podés tener en Bariloche, la podés tener en Villa Langostura. Entonces, es decir, como que la gente quizás va a buscar más la privacidad de estar en un lugar donde uno, como que uno lo higienice, lo limpie, esté atrás, que no se junte con otra gente, donde uno desayuna su familia sola, sin otras personas. Creo que en ese sentido sí, pero es decir, si el turismo rural lo ves desde el punto de vista que vas a ir a un lugar que está regenteado por alguien y donde en el momento de la recreación todos se juntan, sería lo mismo que ir a otro lugar, en definitiva. Pero bueno, vuelvo a lo mismo. Primero va a tener que hacer mucha campaña, porque no es un turismo que esté, acá al menos no está tan promocionado en Argentina. Y es un turismo al margen, que la gente en general agarra su auto y va por su cuenta, no va a través de agencia de viajes a ese tipo de turismo. Bien. Siguiente pregunta es, en cuanto a las actividades turísticas y tomando las precauciones necesarias, ¿cuáles son las actividades que serán las primeras en ponerse en marcha? Y a mí se me ocurre que como ya vamos a estar más cerca del verano, para mí lo primero que yo creo que la gente al primer lugar que se va a volcar va a ser a las playas, pero que ahí va a tener que haber mucho cuidado y se va a tener que medir cuánta gente entra en las playas, porque no sé si alguien vio en la televisión lo que pasó en Barcelona, que abrieron las playas, que dijeron tanta cantidad de gente, y después te mostraban que era un descontrol, y la policía, la guardia, no me acuerdo cómo se llama, la policía de Barcelona, tuvieron que cerrar 4 playas para que no entre más nadie y mandar a la gente a otras playas. Imagínense si uno va a Mar del Plata. ¿La gente a qué playa va a ir primero? A la Bristol, a la Popular, a Playa Varese. Entonces, es decir, va a llegar un punto en el que va a ser contraproducente ir a esas playas. Entonces ahí quizás la gente lo que va a empezar a hacer, porque la gente tampoco quiere, nadie quiere contagiarse de nada. Entonces quizás ahí lo que empiece a hacer la gente, ir más a playas tipo onda Mar de las Pampas, que no están, es decir, o quizás van a lugares como Mar del Tuyú,
Es decir, lugares que quizás antes la gente no elegía tanto, pero como para alejarse un poco, van a ir a playas más inhóspitas, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Es decir, quizás ya no vayan tanto a las playas tan populares, pero para mí claramente la gente lo primero que va a elegir es la zona de playa, porque aparte, es decir, para cuando esto, digamos, empiece a caminar la rueda, ya vamos a estar casi pisando el verano. Y hoy por hoy, aparte hay otra cosa, hoy estamos todos encerrados, todos queremos tener un poco de sol, es así. Muy bien. La siguiente sería, ¿qué estrategias propones para atraer al turista o a los turistas desde el sector hotelero y gastronómico? ¿Para traerlo de dónde? ¿Del exterior? Para atraerlo. ¿Para traerlo a dónde? Al sector, al hotelero. Mira, lo primero que tienen que hacer, bueno, espera, lo primero que tienen que hacer los dueños de hoteles y de gastronomía es decir, trabajar de manera mancomunada con las agencias de viajes. Empecemos por ahí. Porque vos si trabajás de manera mancomunada con las agencias de viajes, tenés un potencial altísimo de pasajeros que podés atraer. Porque hay una realidad. Acá tuvimos un gran problema y que esto, yo creo que de esto les tiene que quedar una lección a los hoteleros, que cuando empezó todo este desbarajuste, es decir, la empresa Booking, que había acaparado gran parte del mercado local, vendiéndole directamente a los hoteles, Booking de manera unilateral no les pagó las reservas y le dio de baja todas las reservas, aún a las que son las que eran de no reembolso. Si bien correspondía, en el caso de las agencias, los hoteleros no nos devolvieron a nosotros la plata, ni nosotros le dejamos de pagar. Se hicieron acuerdos en lo que las agencias de viajes, a los hoteleros le dejamos el dinero en crédito para próximas reservas. Entonces, esto yo creo que es una lección número 1 que tiene que aprender el dueño de un hotel, que tiene que valerse de las agencias tradicionales donde puede hablar, y aparte nunca conviene poner todos los huevos en la misma canasta. Y lo que terminaron haciendo es poniendo todos los huevos en la misma canasta, y cuando vino este problema, es decir, que era inesperado, el que es grande tiene es decir, ejerce su posición dominante, ¿sí? En cambio, yo sé que a veces es engorroso tratar con un montón de empresas chiquitas, pero fíjate hoy, si vos hubieras tratado con un montón de empresas chiquitas, es decir, vos hoy tendrías un montón de posibles nuevas bocas de expendio. Es así. Y que van a defender tu servicio. Dicho esto, el hotelero, el dueño de un hotel, lo primero que tiene que hacer es, primero, es decir, mostrar todos sus protocolos, ser súper estrictos con el tema de la limpieza. Eso yo creo que es uno de los principales temas que tiene que estar muy presente. Es decir, que la limpieza tiene que ser lo primero. Y después, bueno, es decir, mostrar cordialidad, tener empatía con la gente. No se olviden ahora que con todo esto, con todo este tema de la cuarentena, se han potenciado muchísimas enfermedades, y me refiero a enfermedades mentales, no solo enfermedades de que te agarre un paro cardíaco, ¿sí? Es decir, fíjense lo que pasó con este chico que fue y estrelló su auto ayer o anteayer, creo que fue, en la embajada de China. Es decir, le agarró un brote psicótico. Todo esto es producto del encierro, todas estas cosas. Entonces, va a haber que ser, es decir, se terminó la soberbia de un concierge en la recepción, o decir esto es así, así y no lo modifico, no. Hoy por hoy tenés que comprender al pasajero, tenés que ser amable con el pasajero en el pre, en el durante y en el postventa, en todo momento. Y repito, tienen que ser aliados de las agencias de viajes, porque la agencia de viajes te va a traer no un pasajero, te va a traer un montón de pasajeros. Y si vos respetás el canal, la agencia de viajes te va a recomendar con otra agencia a la vez. Porque si
siempre estamos hablando de respetar los canales, ¿no? Porque vos vas a ir, porque acá a veces tenemos el siguiente problema, viene un pasajero, nos pide un hotel, el agente de viajes le recomienda ese hotel, y después nos enteramos que el hotel fue, le pidió mail, le pidió todo, y al otro año va y le manda una promoción directo al pasajero. El hotelero puede pensar que fue un vivo bárbaro que hizo eso, pero el agente de viajes se entera y después de eso no te manda ningún cliente más. Entonces vos te ganaste un cliente directo que le robaste a la agente de viajes, pero perdiste cientos de pasajeros posibles que te podían mandar los agentes de viajes, y no uno, porque no hay que olvidarse de algo, que un hotel que toma esa política de puentearte los pasajeros y robártelos de esa manera descarada, después se comenta entre todos los agentes de viajes y nunca más una agencia de viajes te va a reservar tu hotel. ¿Sí? Tema de la gastronomía, fundamental la limpieza. Fundamental. Los hoteles quizás también lo que tienen que pensar para que sean más atractivos los paquetes, porque esto te lo digo yo desde la experiencia, ¿no? Del día a día, que los pasajeros lo que nos suelen pedir siempre a las agencias es que les vendamos paquetes con media pensión o pensión completa. Y los últimos años, la mayoría de los hoteles y en muchos destinos no se ofrece la comida, ni la media pensión ni la pensión completa. Pero ahora creo que con todo esto de la pandemia, el hotel que ofrecía, a la vez el hotel que ofrecía dentro de su comedor la media pensión, yo creo que hoy por hoy es momento de hacer acuerdos con restaurantes externos de los hoteles para ofrecerle a la gente la media pensión, ya sea, o la pensión completa, ya sea almuerzo o cena. ¿Para qué? Para que el hotel se ocupe de sus protocolos, de lo que puede cubrir, ¿sí? Porque a veces uno, por querer abarcar mucho, no abarca nada. Entonces, hoy que un hotel te salga a dar la comida, puede pasar que le salga mucho dinero cumplir con todos los protocolos de la parte de la comida. Entonces quizás le sale más barato arreglar con un restaurante que tiene a una cuadra del hotel, y a la gente la manda a cenar o a almorzar a esos restaurantes con tarifa diferencial, y ahí hacen un negocio que va a ser ganar para todos. Perfecto. Bien, la siguiente se refiere más específicamente a las agencias de viajes. La pregunta es, ¿la modalidad de agencia virtual será algo que pueda mantenerse a futuro? ¿Hay alguna información al respecto desde el Ministerio de Turismo? Bueno, en principio es hasta fin de año, pero a mí me han dicho off the record, ¿sí? Off the record, no es oficial, que hay intenciones de prolongarlo. ¿Cuánto tiempo? No sé. Lo que ya les digo, que si seguimos en una situación crítica, van a tener que prolongarlo, ¿sí? Esperemos igual que la cuarentena termine el 1 de septiembre a más tardar, al menos que para que se reanuden los vuelos. Pero, es decir, igualmente, a ver, por más que se abran las fronteras, termine la cuarentena y se abran las fronteras, no es que al otro día vos ya empezás a vender un montón y salvaste tu negocio y todo lo que no vendiste en el año. Entonces, sería impensable que al otro día que empiece todo, vos te obliguen a volver a alquilar un local. Pero por eso digo, es decir, me dijeron como que hay intenciones de dejarlo al menos un tiempo más. Perfecto. ¿Qué posición tiene hoy la OMT, Organización Mundial del Turismo? Y ellos son justamente, era lo que te había dicho antes, ellos sacaron el sello de seguridad global, no, perdón, lo sacó el Consejo de Viajes y Turismo, que es un organismo privado, pero lo avaló la Organización Mundial de Turismo, la OMT, la de turismo, ¿no me dijiste? La Organización Mundial de Turismo apoyó este sello para que la gente empiece a viajar, justamente. Es decir, y el tema de los protocolos. Los protocolos es fundamental. Y después la realidad que lo único que nos va a hacer de que la cosa se empiece a reactivar rápido es si sale la vacuna. Eso sería lo único que te puede hacer de que todo se empiece a reactivar rapidísimo. Bien.
Las agencias, hay uno que hace un comentario sobre esto de las... propone que debería hacerse, las agencias podrían tener una lista de hoteleros y gastronómicos que reúnen requisitos sanitarios para recibir a sus clientes. A ver, nosotros primero, sí, eso tendría que salir desde la FEGRA, lo tendrían que en todo caso, es decir, mira, nosotros justamente te voy a contar algo que va a ir en relación con esto que están diciendo, que supongo quien lo está diciendo quizás es del sector hotelero, imagino. Nosotros ahora desde la asociación estamos con el estudio jurídico viendo los contratos que vamos a hacer para darle a nuestros socios el contrato para que le van a tener que hacer firmar a los pasajeros. Y una de las cosas, que de hecho lo dice también el protocolo para agencias de viajes, dice que vamos a tener que darle a los pasajeros los protocolos que va a cumplir el hotel al que va a ir el pasajero. Como que esa información se la tendríamos que dispensar a nuestro cliente. Entonces, justo hoy cuando le pasé a los abogados, les fui pasando información para que vayan elaborando los modelos de contrato, me dijo, anda preguntando en los hoteles a ver qué protocolos, en las cadenas, ¿no? En principio. En las cadenas hoteleras, ¿qué protocolos van a cumplir? Ahora, claro, cuando son cadenas grandes es fácil, porque uno es el mismo protocolo para todos los hoteles de la misma cadena. Acá el tema va a ser para los hoteles chiquititos, en especial para los hoteles argentinos, donde el hotelero va a tener que, mi recomendación es que el hotelero suba a su página web, ¿sí?, el protocolo que está cumpliendo. Porque por un lado, yo lo único que puedo hacer como agencia de viajes es tomar el protocolo que subió el Ministerio de Turismo. Pero no sé si el hotelero va a estar cumpliendo con ese protocolo. Entonces el mismo hotel va a tener que encargarse de cómo conseguir su sello de calidad, ¿no? Quizás sería algo que le pueden llegar a pedir a FEGRA que ellos saquen un sello de calidad, como lo hizo el Consejo de Viajes y Turismo. Podrían, se me ocurre a mí, ¿no?, que podrían hacer ellos como pedir a su propia asociación o federación que creen un sello de calidad que esté avalado por las instituciones. Entonces, es decir, ellos podrían poner después ese sello en sus páginas web, pero también lo que ellos tendrían, para mí lo que deberían hacer también es poner sus acciones en cuanto a protocolos en sus páginas web, porque todos cuando vamos a comprar algo, la información también la sacamos de las páginas de los hoteles, más allá de que nos puedan mandar el mail contándonos. ¿Cuántos hoteles hay en Argentina? Son muchísimos. Es imposible que tengamos el protocolo de cada hotel, pero sí lo que podemos tener es entrar, cuando vamos a vender un hotel, podemos entrar en las páginas web y mirar a ver qué hacen respecto a los protocolos y a la seguridad del cliente. Bien. Yo no sé si tenés más tiempo, si querés que pasemos sí, yo no tengo problema. ¿Sí? Bien. Siguiente pregunta es, en cuanto a los complejos de cabañas, que acá en Santa Rosa y en el Valle hay muchas, al abrir sus puertas, ¿qué medidas deberán tomar ante la precaución? Bueno, esto ya también lo dijimos. Son las mismas, mirá, los que tienen cabañas, entren en nuestra página web y desde ahí se pueden bajar el protocolo exclusivo de alojamientos turísticos, que está, yo lo estuve leyendo y la primera parte es común a todos, ¿sí? Es común al alojamiento, a la gastronomía y a las agencias de viajes. Y después empiezan las particularidades. Agarren el protocolo del Ministerio de Turismo, que repito, lo tenemos subido en nuestra página, abaese.org.ar. Hay una solapa que dice COVID-19 y ahí se lo pueden bajar y trabajen con ese protocolo. Es decir, con el protocolo oficial trabajen, ¿sí? Y los que tienen cabaña les recomiendo de que empiecen a tratar de trabajar con agencias de viajes, porque ves, cabañas nos cuesta mucho conseguir que quieran trabajar a través de agencia de viajes. Bárbaro. Ahí escribí en el chat la página abaese.org.ar. Exactamente. Bien. Perfecto, vamos a la siguiente.
Respecto al sector gastronómico, con el nuevo protocolo dice que ahora todo va a ser de uso único, individual y descartable. Las actividades sustentables, ¿cómo van a ser? ¿O cómo se afronta a partir de ahora? Acá vamos a tener un tema que creo que va a ser fundamental y que va a haber que pensarlo seriamente, que todo esto va a aumentar los costos de todo el mundo, porque no es lo mismo, es decir, poder usar, cuando dicen descartable, ojo que igual hay cosas descartables, es decir, depende, es decir, hay el mismo producto puede ser, es decir, puede ser un producto descartable que sea sustentable y uno que no lo sea. Es decir, si uno quiere cumplir con todo lo que hace al medio ambiente, va a tener un costo adicional a su negocio. Porque es decir, no es lo mismo, es decir, usar una pajilla de plástico que después tarda siglos en degradarse, y de hecho por eso se pidió que se deje de usar, que hacerla quizás de otro material, que hubo casos en las que hicieron de un material como que después hasta se termina consumiendo el material, que lo termina comiendo la persona, ¿sí? Entonces, yo creo que es una oportunidad única para para el gastronómico. Mira, yo viajo mucho por el mundo, ¿no? Y recuerdo que cuando fui, por ejemplo, a Budapest, en el mercado, había ido a comer algo, en esos mercados que hay, como esas ferias, donde vos tenés mercados de comidas, y me acuerdo que había tomado una sopa, y la sopa venía, no me la dieron en un plato, me la dieron en algo, en un pan, ¿sí? Como una corteza de pan, que adentro tenía la sopa, y yo después me comía el recipiente, ¿se entiende? Es decir, no utilicé nada, es decir, era algo único para mí, pero a la vez que no dejaba, es decir, no, primero que no gasté, es decir, el comercio no gastó en ningún plato descartable ni nada que se le parezca. Después no tuvieron que lavar platos y yo me terminé comiendo ese pan que usé como de recipiente. ¿Sí? Doy este ejemplo porque es típico, y eso es algo sustentable justamente. Entonces, vos ahora vas a tener que ser creativo. Yo creo que ahora es el momento de la creatividad, a full, para el gastronómico en especial. Bien, en cuanto a los eventos turísticos, ¿serán reprogramados para este mismo año o directamente para el próximo año? Yo creo que van a ser ya para el año que viene. Este año sería casi impensable que puedan reprogramar eventos donde vos no podés tener más de determinada cantidad de personas. Es muy difícil. Es decir, porque tenés primero que, es decir, todavía ni siquiera se abrieron las fronteras, empecemos por ahí. Ya eso es un problema. Es decir, y ni bien se abran, no es que al otro día que se abran ya podemos estar todos bailando juntos, ni nada que se le parezca. Va a haber que, hasta que no salga la vacuna, hay que ver lo que se decide, es decir, lo que se va a decidir respecto a los eventos. Estamos hablando de eventos donde va mucha gente, ¿sí? Y aparte ahora también hay una realidad, con esto de la cuarentena, mucha gente empezó a aprender a usar la tecnología. Entonces, y están viendo que la tecnología a la vez se abarata costos en eventos. Ahora, por ejemplo, para mañana me mandaron que va a haber un congreso PYME que se hacía todos los años, se va a hacer de manera virtual, por primera vez. Es decir, hay que ver, bueno, van a tener que aprender, tienen que aprender a usar, la gente tiene que aprender a usar bien la tecnología, es decir, no es que todo el mundo la sabe usar, es decir, hay que ser muy cuidadoso, pero el que primero tiene que aprender a usar la tecnología es el que va a crear el evento, ¿no? Para evitar cualquier tipo de problema, hackeos, es decir, comportamientos improcedentes. Pero bueno, los eventos yo calculo que el año que viene, para empezar nuevamente, para mí. ¿Qué es tu pregunta específica? Muy bien, sí. La siguiente dice, ¿cree que la primera actividad que va a seleccionar el turismo va a ser el de aventura con respecto al contacto con la naturaleza y al medio ambiente, se refiere?
Dame 2 segunditos. Turismo aventura. Ojo, porque turismo aventura sí, pero ojo con algo. Yo recuerdo cuando era joven que hice en San Rafael, había hecho rafting, éramos 10 monos adentro de un gomón. Yo no creo que ahora se pueda estar 10 personas adentro de un gomón, me parece a mí. Es decir, porque cuando estamos hablando de distancia social, ahora, vos me decís a mí, alguien que haga parapente, y si lo hace solo y lo va a hacer solo, no va a haber problema. Si alguien va a hacer surf y lo hace solo, también está bien. Pero depende qué actividad de turismo aventura, ¿sí? Yo no creo que, por eso digo, no creo que el rafting se pueda hacer de la manera que se venía haciendo. Y para el que hace rafting, ¿es viable hacerlo con 2 personas solas en el gomón? Y si lo hace, le va a salir una fortuna, porque es decir, los costos van a encarecer, que es lo que venía diciendo, que los costos ya no van a ser los mismos de los productos. Bien. ¿Los pasajeros expatriados les fue mejor quienes compraron por agencias o por internet a la hora de respuestas positivas? El que compró por agencia fue el que mejor le fue, perdón, agencias físicas, ¿sí? Porque, por ejemplo, es decir, hay agencias que son online, que son agencias también, ¿sí? Que no es ahora, entonces acá tenemos que dividir en 3 categorías. El que compró directo a la línea aérea, el que compró a través de una OTA y el que compró a través de una agencia tradicional. Al que mejor le fue, al que compró a través de una agencia tradicional. ¿Por qué? Porque el que compró a través de una agencia tradicional llamaba al agente de viajes y el agente de viajes le hacía todo el seguimiento desde acá, desde Argentina. Se comunicaba con las líneas aéreas, se comunicaba con todo, es decir, y tenía algo adicional que era la contención, que no lo tuvo ninguno de los otros. En cambio, si bien ahora se está haciendo todo a través de los consulados, vos tenías 2, es decir, tenías como 2 canales o 3 canales para pedir la repatriación, ¿sí? En cambio, el que compró por línea aérea, lo único que podía hacer era siempre dirigirse a la línea aérea. Y si la línea aérea decía, no, no tengo, no puedo, lo que sea, y nada. Después tenías que terminar en el consulado, bueno, ahora se está haciendo por consulado, de que vos tenés que anotarte en la lista del consulado, pero el que recurrió a agencia, desde acá se hizo todo lo posible por posicionarlos, porque vuelvan antes, es decir, de hecho no solo eso, sino que cuando no se lo pudo hacer volver, hasta le hemos buscado a los pasajeros lugar donde estar de manera que les salga lo más económico posible y que sea seguro el lugar, porque no era nada más decir, te voy a buscar un lugar barato, sino un lugar seguro, que esto es fundamental, la seguridad. Es decir, y después tenés y después tenés los que compraron a través de las agencias online, que nada, viste, hoy te atiende, en un online es así, hoy te atiende María, mañana te atiende Juan, pasado te atiende Pedro, y el tema es que cuando vos, es decir, con cada uno que te atiende, a cada uno le tenés que explicar todo el problema que tenés. Y ahí empieza de nuevo, y que si te resuelve, no te resuelve, y la realidad de que es tan desgastante todo, que no se están ocupando de vos no sos el cliente, vos sos un numerito más. Para la agencia física, es decir, la tradicional, vos sos el cliente. Es así. Sin contar que en la mayoría de los casos, vos sos el vecino, o sos el amigo, o sos el primo, o sos el hermano, entonces sos la persona. Y eso hace que te den, que uno sienta otro tipo de compromiso para solucionarte el problema. Perfecto. Muy bien. Perdón, Con respecto... hasta inclusive, sí, voy a agregar algo, lo que dice Ale es muy importante, porque hasta inclusive la contención con la familia que estaba acá, hemos tenido los agentes de viajes. En Córdoba particularmente hay una secretaría que se denomina Secretaría de Integración, que ellos son los que están mediando entre
todos los cordobeses expatriados y el consulado de Argentina, ¿sí? Entonces, entre esa vía más la de la línea aérea, por la cual había viajado el pasajero, de la cual los agentes podemos tener acceso más directos, podíamos expatriarlos más rápido y poder hacer un seguimiento muy cercano, inclusive hasta cuando llegaban a Ezeiza, y saber que esta Secretaría de Integración tenía coches, ómnibus de cordobeses para traerlos directamente hasta la terminal. Y de ahí mismo nosotros comunicarnos con los municipios se encargaban de traerlos de la terminal hasta nuestra región, así que sumamente personalizado todo lo de las agencias. Bueno, muy bien. Con respecto al turismo de recreación, ¿tendrán alguna idea de cómo va a funcionar, por ejemplo, un parque de juegos? Todavía no se sabe, pero a ver, Disney ya dijo, por darte un ejemplo, ¿no? Que es el típico parque de juegos. Disney ya dijo que va a reducir la cantidad de gente que puede entrar en los parques. Por lo cual, acá viene otro tema. Los pasajeros de ahora en más tienen que saber de que ya no pueden ir tipo onda sui generis para viajar, que si van a querer poder visitar todos los lugares, van a tener que ir con todo reservado previamente, porque si no vas a correr el riesgo de no poder entrar. Lo mismo te va a pasar con los museos. Van a tener que sacar, para mí, las entradas de todo. Si vos vas a querer ir a un museo, vas a querer ir a un parque de diversión, vas a querer ir a una galería de arte, lo que fuese que quisieses hacer de lugares o un castillo, va a tener que sacar la entrada antes, para asegurarte de no quedar afuera. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, querés ir a visitar el Museo del Prado en España. Bueno, más vale que lo reserves antes, el lugar, el día y la hora, porque vas a llegar y si se llenó la cantidad de personas que podía ir por horario, no vas a poder. Ahora, lo que quizás se potencie, me parece, ¿no? Yo las veces que he viajado en muchos países ahora, está muy de moda, al menos hasta antes de la pandemia, el tema del Segway. El Segway es como, no es una, no sé cómo explicarlo, es no es una bicicleta y no es una moto, ¿sí? Es un aparato que tiene 2 ruedas, pero ruedas con motor, donde vos vas con el cuerpo, es decir, lo manejás con tu cuerpo, si vas para adelante, para atrás o te quedás derecho, y tampoco, no es un monopatín tampoco, ¿sí? Es decir, pero es decir, no sé cómo explicarlo, cómo representárselo, ¿sí? Pero es un aparato, no sé si todos lo conocen, pero si no, después busquen en internet Segway, y yo creo que eso, para mí, ese tipo de excursión va a empezar a ir por encima, se va a potenciar mucho más que una excursión en un micro. Porque vos en un micro vas a tener que reducir la cantidad de gente. En cambio, el Segway, las personas es como cuando vos andás en bicicleta, cada uno va en su transporte y nadie es invasivo al otro, ¿sí? Y eso te sirve para recorrer grandes distancias, es decir, y no estar todos amuchados caminando unos al lado del otro. Y lo que creo también que se va a potenciar mucho, el tema de poner, vieron que en muchas excursiones, acá no se usa, pero se usa mucho en Europa y en Estados Unidos, que te dan audífonos con un aparatito, entonces el guía va caminando adelante y vos vas escuchándolo, aunque estés a 20, 30 metros, lo que está diciendo el guía. Creo que eso se va a tener que implementar, obviamente que con audífonos descartables, ya no se va a poder seguir usando el mismo audífono, pero el aparatito en sí va a seguir siendo el mismo. Pero por esto yo decía, ¿no? Todo esto va a aumentar los costos, porque si vos vas a tener que estar dando a cada uno otro audífono nuevo, es un costo adicional que se agrega a tu excursión. Pero creo que los pasajeros eso lo van a entender y creo que van a primar la seguridad, ¿no? En todos los casos. Bien. ¿Cómo maneja el reembolso de dinero las agencias de viajes para el pasajero que no pudo viajar por el virus, en caso de no aceptar una reprogramación?
Bueno, el tema es así. Es muy complejo el tema porque en muchos casos ya se transfirió el dinero al exterior. Entonces, nosotros dependemos que las empresas del exterior nos devuelvan el dinero. Por otro lado está el tema de la línea aérea, que si la línea aérea a mí no me devuelve el pasaje y me obliga a reprogramar, o lo máximo que me puede, o lo máximo que me dice la línea aérea, te doy un voucher por ese dinero, no tenemos opción de darle algo que no nos dan, ¿sí? En algunos casos sí han devuelto el dinero, pero acá hay que tener en cuenta algo. Si el operador, supongamos que el pasajero pagó en dólares, y el operador ya transfirió el dinero al exterior, cuando nosotros pedimos la devolución de ese dinero, y supongamos que del exterior nos dicen sí, le mando la plata de nuevo, el Banco Central tiene una disposición por la cual todo dinero que llegue en dólares del exterior, te lo convierte a pesos. ¿Qué significa esto? Si vos pagaste tu viaje con dólares billete, hoy vos si te querés hacer de esos dólares, la única posibilidad que tenés para hacerte de esos dólares va a ser ir al mercado negro. Y en el mercado negro la realidad es que el dólar te sale casi 130 pesos. Pero a vos, el Banco Central, cuando nos llega el dinero del exterior, el Banco Central a mí me lo paga a 65 pesos. Y eso está a través de una resolución, entonces yo no puedo darle algo que va en contra de la resolución, y aparte porque no lo tengo, ¿entendés? Porque si el Banco Central es el que lo dictaminó. Entonces, en esos casos, nosotros lo que le ofrecemos a los pasajeros, el que pagó en pesos, obviamente le van a devolver en pesos. Ahora, en la mayoría de los casos, nosotros lo que le ofrecemos al pasajero es, bueno, si es un pasaje de avión, mucho no podemos hacer porque eso lo decide la línea aérea, ¿sí? Y nosotros no tenemos manera de ir por sobre lo que dice la línea aérea. Pero la línea aérea nos está ofreciendo ahora reprogramaciones para el año que viene. En la mayoría de los casos, hasta mitad del año que viene. Y en algunos casos, hasta fin del año que viene. Por lo cual el pasajero, y hubo muchos casos donde no paga, donde lo compraron antes del impuesto país a la vez. Entonces, al pasajero en ese caso claramente le conviene reprogramar. ¿Qué pasa con los demás servicios? Si el pasajero dice que no puede viajar, en muchos casos en lo que hace el servicio terrestre, nosotros podemos negociar con los operadores que ese dinero le quede al pasajero, es decir, si no pedimos la devolución, ese dinero, y aunque el pasajero haya pagado en pesos, le podemos pedir que al pasajero le quede un crédito en valor dólar. Cosa que, si el pasajero pagó en pesos, se le va a devolver los pesos, ¿entendés? Que pagó. Y hoy por hoy vos con esos mismos pesos no compras nada. Pero, y en muchos casos logramos que hasta nos dejen, no en el aéreo, estoy hablando en el terrestre, que nos permitan renominar. ¿Qué significa eso? Que si suponete vos decís, ¿sabés qué? Yo no puedo viajar el año que viene, pero mi hijo sí puede viajar. Entonces, al poder renominar, y en muchos casos incluso nos permiten que lo cambiemos por otro servicio que tiene el operador, entonces el pasajero puede decir, a ver, yo iba a viajar, no sé, iba a viajar a Punta Cana, pero la verdad es que yo ya no voy a viajar, ya, si soy grande, lo que sea, entonces no voy a consumir ese hotel. Pero no me conviene que me devuelvas la plata, porque la verdad que esa plata después no me va a alcanzar para nada. Pero ¿sabés qué? Mi hijo, yo iba a viajar a Punta Cana, pero mi hijo quiere ir a Cancún en cuanto esto termine. Entonces, ahí lo que puede hacer la agencia es gestionarte que ese dinero se utilice para pagar la reserva del hijo que se quiere ir a Cancún. Obviamente para todo esto hay que hacer los papeles, va todo por escrito, no es esto tipo, vistes de palabras, ¿sí? Todo con consentimiento de las dos partes, ¿sí? Y bueno, en el caso que el operador no hubiese llegado a transferir el dinero al exterior, en ese caso sí le podrían devolver dólares. Hay que ver igual, a ver si tiene algún gasto. Tengan en cuenta que los honorarios de la agencia de viajes, por su trabajo, eso se los van a retener, porque la agencia de viajes trabajó, les hizo el trabajo, y de hecho les sigue gestionando y pagó impuestos por todo eso, ¿sí? Porque los impuestos no se pueden, no te los devuelve el Estado.
Es decir, se pagaron y se pagaron todo tipo de impuestos, desde el impuesto a los débitos y créditos, IVA, ingresos brutos, ganancias. Entonces, por eso, la agencia puede retener hasta un 10% en concepto de honorarios. Bien, siguiendo con el mismo tema, es con la flexibilidad para reprogramar, ¿se cancelaron las multas? Sí, sí. Lo de las multas sí, se canceló en todas las líneas aéreas. A ver, en terrestre no existe multa, ¿sí? Terrestre, de ahí ni existe multa. Esto sería para los aéreos. Bueno, no hay penalidad para los cambios, lo que sí en algunos casos, algunas líneas aéreas estarían cobrando, y no todos los casos, estarían cobrando diferencia de tarifa, pero a medida que va pasando el tiempo, muchas que cobraban diferencia de tarifa hoy no las están cobrando. Entonces, lo que ahí nosotros recomendamos es que primero tienen que tratar de dejar los pasajes abiertos, ¿sí? Esto es lo primero. Y después esperar hasta el último momento que te permitan marcarlo. Porque pasajes que hasta hace un mes te cobraban diferencia de tarifa, hoy, por ejemplo, no te la cobran. Pero si vos justo lo cambiaste cuando cobraban diferencia de tarifa, estás en el horno. Ahí no es que le puedes decir a la niñería, che, ahora no cobras. No, ya está. Por eso siempre hay que tratar de esperar lo más que se pueda. Que te permita la fecha, ¿sí? Porque todos los pasajes tienen que estar marcados, no, es decir, antes del año, que se cumpla el año de emisión del pasaje. Bien. Con respecto a la asistencia al viajero, ¿plantearon alguna cobertura en caso de un pasajero que contagia COVID-19? Bueno, ahí les cuento cómo es el tema. Acá dos temas de las compañías de medicina, ¿sí? De asistencia médica. Todos los pasajeros que no habían viajado, todos, se nos permitió cambiarle por la misma duración para más adelante el voucher. Es decir, ahí no hubo ningún problema, te reconocieron el voucher tal cual, ¿sí? Si el pasajero viajaba este año y lo pasa para el año que viene, todas te lo cambiaron. Todos los que tenían pasajeros en destino, la asistencia primaria te la dan todos hasta el momento que te detectan el virus. ¿Pero por qué es hasta el momento que detectan el virus? Porque una vez que a vos te detectan el virus, es obligatorio que ingreses en el sistema estatal, pero no porque no se quiera hacer cargo la compañía de asistencia al viajero, sino porque los estados, es como que vos estás acá en Argentina, ¿sí? A vos sos un extranjero y tenés tu asistencia médica. Vos tenés que entrar en los protocolos del país, ¿sí? En nuestros protocolos. Entonces, a vos te van a obligar a que ingreses al sistema de salud y a los registros nacionales. Entonces, que después quizás digan, bueno, tal cosa, después te puedan pasar de nuevo a la parte privada, es otro tema. Pero vos en principio tenés que entrar en lo que es todo el sistema estatal de cada país, ¿sí? Y algo que es importante que sepan, que cuando hablamos de sistemas estatales, en Europa, por ejemplo, que un hospital sea estatal, cuando una asistencia médica te manda a un lugar público, no significa que la asistencia médica no está pagando. Es público es gratuito quizás para la persona residente del lugar, no para el extranjero. A la asistencia médica le cobran por ese servicio que te dio a vos. ¿Sí? Y ahora, hay otra cosa, las asistencias médicas ahora están viendo de agregar cláusulas referentes a lo que es las pandemias también. Bien. Vamos dándote un respiro porque te estamos exprimiendo a preguntas. No hay problema. Yo te agradezco mucho. Esperá que prendo la luz, porque se hizo de noche. Bueno, yo ahora paso la posta. Quisiera darle la palabra al director del Instituto de Santa Rosa de Calamuchita, a Luis García, y a continuación al director de la Escuela Superior de Turismo, José Fernando Ferrari, de Altagracia, a Nicolás Javier Ábalos. Luis, ¿estás por ahí?
Yo no justo se lo cortó. veo. Yo veo a Nicolás, pero Luis no sé dónde Sí, me quedó. bueno, Eso, que siga Nico. Se Bien. fue Luis, lo nombraste, ahí volvió, ahí está. Ahí está Luis. Ahí está. bien. Luis, te paso la palabra. Y Pero después a Nicolás Ábalos. sacate el audio, ponete audio. Ahí estamos, ahí Ahí está. estamos. Bueno, simplemente muy rápido, agradecer. Alejandra, fue realmente sin desperdicio todas las respuestas que nos trajiste, así que muchísimas gracias. Agradecer también a Dorita del Ministerio que nos estuvo acompañando, por supuesto a Nicolás, que siempre está presente con nosotros en todas las iniciativas, y por supuesto a la profesora Belén y todo ese equipo de alumnos que tienen, que han estado trabajando, y realmente para mí es un gusto verlos trabajar y desarrollarse. Y yo recién, en el Zoom que tuve con mis alumnos de primer año, en el día de ayer, les decía a prepararse, chicos, porque realmente el turismo va a ser un gran desafío y hay que estar lo mejor preparado y, como decía Alejandra, lo más profesional posible. O sea, profesionalizar la actividad es fundamental. Así que muchas gracias a todos. Nicolás, te doy la palabra para que saludes y de nuevo reitero el agradecimiento. Bueno, en nombre de la Escuela de Turismo de Altagracia, agradecerle muy especialmente a Alejandra, la verdad que es muy valiosa todos los tips y la información que nos ha dado, porque sabemos que el tema de las agencias de viaje y el tema de las líneas aéreas y este tema de la devolución de pasajes y todo lo que tiene que ver, están en el medio, en un fuego cruzado entre las líneas aéreas y los clientes, ¿no? Que a quienes se les han cancelado vuelos, se les han cancelado paquetes y todo eso. Creo que los alumnos de Santa Rosa y Altagracia que están acá, veo un montón de presentes, lo veo a Luis, lo veo a Flor acá enfrente, Elba de primer año, han participado y seguro se llevan mucho de esto, ¿sí? Se llevan también la página, que ahí la publicaron para que la puedan explorar, la puedan visitar, Alejandra. Y la acabo de poner de nuevo. Bueno, publicar así, ahí los chicos la pueden Y ahí les copiar. puse también el mail de la asociación, si alguno quiere mandar alguna pregunta específica. Buenísimo. Bueno, y agradecer a Luis y a Belén, agradecer a los profes, ahí estaba Gaby Álvarez, Moni Barberi, profe de práctica también, está Gustavo Adur, está Belén Salvador, que creo que se me desconectó ya. Y bueno, y siempre organizando actividades y eventos en conjunto con estas dos instituciones de esta zona de Grandes Lagos, para Bachaca y Calamuchita. Así que bueno, seguramente los chicos de tercero, y hay varios allí, tendrán que organizar algo e invitar a la institución de Santa Rosa, y te vamos a hacer llegar la invitación a Alejandra también. Muchas gracias, Belén, Luis, a los profes allí de toda la Escuela de Santa Rosa y los alumnos. Bueno, muchas gracias. Tenemos la parte de las estadísticas bajas, las agencias, que las vengo haciendo del año 2013. Después tenemos las cifras, ahora que hicimos todo un trabajo, que vos me decías del trabajo con el Ministerio, hicimos todo un trabajo sobre situación, también hizo un cruce crocenal, que de hecho es información que le mandé a la parte de fiscalización del Ministerio de Turismo, para que vea, para cuidar la salud de todo el resto, porque una agencia que cierra de manera violenta, es decir, nos perjudica a todas, es decir, no solo a los pasajeros, porque nos hace quedar mal parados a todos. Así que siempre estamos haciendo todo este tipo de trabajo. La federación tiene muchísimas cosas para que pueda vivir. Claro. Muchas gracias por la información, Alejandra. Al final voy a pedir un aplauso de todos, si quedamos en la foto filmados para Alejandra. Muchas gracias, Alejandra, espero que pueda. Gracias a vos. Haremos un gran evento. Aplausos. Muy bien. Gracias. Excelente. Te saqué varias capturas de pantalla que te las mando por mail.
Por todo sirve, muchas gracias, porque está bueno todo el trabajo de estadística de la asociación y de Alejandra, ha sido una gran mediadora para que las agencias hoy estemos en pie todavía. Gracias, un abrazo a todos. Gracias por participar. Gracias a ustedes. Gracias. Y después, María Belén, pasame el listado nuevamente con todos los que hay que hacerle el certificado de Pero bueno, los alumnos que están haciendo prácticas, felicitaciones a Rosario Venegas, que fue moderadora, y a todos los alumnos, porque todo lo hicieron ellos, así que ya recibirás desde ellos, hasta de comunicarse cuando ahorita del ministerio también fueron los alumnos. Están haciendo prácticas. Ahí Ruli te va a mandar, o te mandamos nosotros, el listado de la gente que estuvo en la charla, para los certificados. Porque sí, a ver, que no, igual, ¿sabes qué? Yo te mando, porque yo vi que vos me mandaste también los mails, pero lo que vamos a hacer, yo te voy a mandar todos los certificados a vos, es decir, al mail que me mandaron, creo vos, Belén, ¿no? Yo te mando todos los certificados. No, una alumna fue, sí. Pero yo le voy a mandar todos los certificados de asistencia a la alumna, igual va a ir con cada certificado va a tener el nombre y apellido de la persona, en el nombre de archivo. Y lo que hacemos es que ustedes los distribuyen. Pero por eso, vos fijate quiénes son todos los que asistieron, y de los chicos que se agregaron nuevos, los tenés que agregar, que te avisen a vos los que se pudieron agregar al final, que no estaban anotados. Por supuesto, Alejandra. Les cuento que la práctica sigue, porque el equipo de comunicación está en este momento pasando gacetilla a los medios, en las redes sociales de la institución y todo, así que la práctica continúa. Bueno, me alegro, ahí voy a cortar la grabación entonces.